Y pues vamos a continuar con esta serie, todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos, que está basada en Mateo 28, 19 al 20, que es la gran comisión que Jesús dio, y en la gran comisión Jesucristo acaba diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Hemos visto ya 41 mandamientos de Jesucristo, y primeramente Dios, vamos a ver el día de hoy, vamos a avanzar del mandamiento 42 al 50. Como se han dado cuenta, ha habido algunas sesiones que hemos dado 5 mandamientos, en otras 7, en otras 6. Ahorita pues vamos a dar, son 9 mandamientos pues que vamos a ver hoy, porque la forma en como Jesús dio los mandamientos es una forma ligada. De pronto manda algo como no juren en ninguna manera, y los siguientes mandamientos vienen ligados a ese mandamiento de no jurar. Y lo que vamos a ver hoy, todo está ligado a la oración. Todo lo que vamos a ver hoy está ligado, más que a la oración, está ligado al corazón. Está ligado con las motivaciones, no tanto con lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, y que Dios conoce las intenciones y los secretos más íntimos del corazón. Entonces, vamos a repasar pues brevemente los mandamientos de Jesucristo del 1 al 41. Y el primero es vengan. De hecho, todo lo que vamos a ver hoy, todos los 9 mandamientos que vamos a ver hoy, tienen que ver con con este primer mandamiento, que de aquí, de vengan, se desenvuelve la oración, porque a través de la oración venimos a Cristo. Se desenvuelve la palabra de Dios, porque a través de la palabra pues venimos a Cristo. Se desenvuelve el evangelismo, el ministerio, cuando ayudamos a otros. El segundo fue vengan, perdón, vean, tiene que ver con la manera en cómo tenemos que nosotros ver la vida, ver las cosas, ver con los ojos de Dios. Por eso está en amarillo. El tercer mandamiento, como ya lo habíamos visto, refuerza el primero, sígueme, pero ya es en individual, personal. Algo que vamos a ver en los 9 mandamientos que vamos a analizar hoy, es que algunos mandamientos Jesús los da grupalmente, nos los da colectivamente, nos los da como iglesia, pero hay otros que son muy individuales y muy personales. Mucho de eso vamos a estar viendo hoy. El cuarto mandamiento es alcen sus ojos, que refuerza el segundo, y el quinto pues también miren los campos. Necesitamos dirección, necesitamos visión, y nuestra visión debe ser la visión de Cristo. Luego el sexto es arrepiéntanse. Esto ya tiene que ver con la conducta, con dejar de hacer lo malo, con tener cuidado con el pecado. Y algo que vamos a descubrir a partir del séptimo mandamiento, que es crean en el evangelio, que haciendo un balance de todos los mandamientos de Cristo conforme vamos avanzando, es el evangelio el centro, es lo que debe ser nuestra filosofía de vida, es lo que debe regir todo lo que hacemos, y todo lo que pensamos debe estar asociado, debe estar
basado en el evangelio, que es Cristo, obviamente. El octavo mandamiento es vengan en pos de mí, y aquí es donde lo emocionante empieza, porque si bien es un refuerzo del primer mandamiento, vengan, ya este tiene que ver con seguir haciendo lo que estamos haciendo en el primer mandamiento, pero ya poniéndonos a disposición de Dios para que Él nos diga qué es lo que quiere que hagamos. Y entonces el 9 y el 10 vienen juntos. Va a haber persecución, la gente se va a burlar de ti, de mí, nos van a perseguir, van a inventar pues mentiras y calumnias, y tenemos que gozarnos y alegrarnos, por eso está en verde. Y entonces el 11 refuerza ya una parte indispensable de venir a Cristo, que es servir a otros, alumbre su luz, el ministerio. Y entonces nos vamos a encontrar con gente que piensa diferente y que nos va a querer desviar. A partir de acá, del número, del número 8, Satanás va a intentar, por medio de la gente, que dejemos de obedecer el evangelio, que pues dejemos de vivir para Cristo, porque el 8 básicamente es: yo voy a hacer lo que tú me digas, Padre. Tú dime qué hago y lo hago, y eso ya es vivir para Cristo. Muchos piensan que si le piden a Dios, dime qué hago, les va a decir, vete a las montañas y predica el evangelio. Cuando yo oré esto, pues Dios me empezó a hablar de cosas muy personales. Me mandó que terminara la universidad, me mandó que trabajara. Yo tuve que esperar 9 años para que al fin me pidiera Dios que yo hiciera lo que tanto anhelaba, que era predicar todos los días, ¿no? Entonces, no crean que si le piden a Dios, Señor, dime qué quieres que haga, te va a mandar inmediatamente a que prediques y que de tiempo completo estés. No, Él tiene un orden y hay una relación personal con cada uno, pero a partir de aquí que tú empiezas a hacer lo que Cristo te manda, el diablo va a intentar por medio de la gente hacer que desistas. Luego, si tú persistes y empiezas a servir a otros, entonces te dice, no, nos vamos a hallar con quienes nos quieran apartar por medio de filosofías y pues doctrinas extrañas. Y entonces vienen los problemas con los hermanos, por eso dice, deja allí tu ofrenda, anda, reconcíliate con tu hermano, ven, presenta tu ofrenda, y luego nos da otro cuando vamos a tener ataques hasta por cuestiones judiciales. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Luego nos da los mandamientos para saber qué hacer ante la tentación sexual. Saca tu ojo derecho, echa de ti tu ojo derecho, corta tu mano derecha, echa de ti tu mano derecha. Y luego nos viene esta serie de 7 mandatos que tiene que ver con eh, confiar completa y totalmente en Cristo y no depender de nosotros. Y luego vienen aquí otra serie de mandamientos que tienen que ver con circunstancias en el trabajo, en la vida, cuando alguien nos pide algo, y pues básicamente de dar. Y nos da otra serie de 6 mandamientos que tienen que ver con el evangelio, con los enemigos y con ir siendo transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces vamos a los mandamientos 42 al 50. El 42º cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana, Padre. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran aquí conectados, Señor, que están con nosotros, Señor, escuchando, Padre.
lo que hoy quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, como te lo hemos pedido, Señor, que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento y que podamos entender lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. El siguiente mandamiento es guárdense de hacer su justicia delante de los hombres. En Mateo 6:1 nos dice, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Este mandamiento está asociado al mandamiento que ya habíamos visto antes. ¿Se acuerdan? Alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Aparentemente dice dos cosas diferentes, pero exactamente es el mismo contexto, que es lo mismo. En el mandamiento anterior dice, alumbre tu luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras. La gente tiene que ver lo que hacemos. Eso es lo que estamos haciendo y lo que se ve por fuera, lo externo. Aquí el Señor Jesucristo está enfatizando que cuando alumbre nuestra luz delante de los hombres, nuestro corazón sea correcto delante de Dios. Que nos guardemos de hacer nuestra justicia, de alumbrar nuestra luz delante de los hombres para ser visto de ellos. No dice aquí que no hagamos nuestra justicia delante de los hombres o que la hagamos en secreto. Está diciendo aquí bien claro, y lo voy a repetir, guárdate de hacer para ser visto. Guárdate de hacer para ser visto. Todos estos mandamientos yo se los he comparado con el viaje que tuvimos allá en Israel. Y de verdad que es impresionante que cuando estuvimos allí en el Muro de los Lamentos, de verdad que no te permiten sacar fotografías en ciertas horas, es una hora específica y todos los turistas tienen que tomar foto a los judíos. Tú ves en el Muro de los Lamentos todos los judíos ahí orando. O sea, Jesús dice, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres. Está diciendo, guárdate de hacerlo para que seas visto. Y ellos, fíjate, nos hemos dado cuenta que les encanta que los miren. Desde antes, desde Mateo, nos hemos dado cuenta que todo se basa a la vista. Que si es bueno, que si lo haces, que si guardas el sábado, ¿no? Entonces tenemos que hacer nuestra justicia delante de los hombres, nuestra luz tiene que alumbrar delante de los hombres, pero no tenemos que hacerlo para que nos vean. De hecho, si no hay nadie que nos vea, de todos modos debemos hacerlo, porque dice que de otra manera no tendremos recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Quieres recompensa? En secreto. A tu Padre, hazlo para que Él haga lo que tiene que hacer y Él los pone en público. Servir al prójimo y ayudar a los necesitados son buenas obras, pero no pueden convertir pero se pueden convertir en obras muertas si lo hacemos con una motivación equivocada, especialmente si buscamos el favor de los hombres o tratamos de agradarlos. Entonces, tenemos que servir a nuestro prójimo, tenemos que ayudar a los necesitados, tenemos que hacer buenas obras, tenemos que darles de comer al que tiene hambre, darle de beber al que tiene sed, darle ropa al que no la tiene, recoger al forastero, visitar al preso y visitar al enfermo. Este es un tiempo tan difícil, ¿por qué les digo? Por las redes sociales. Todo lo que uno hace lo pone en público para que todos vean lo que uno hace. Y no es porque uno quiera ponerlo para que lo vean, sino lo hacemos porque las autoridades así lo piden. Pero ¿sabes qué? Los que estamos al frente, sirviendo y mandamos fotografías, esto principalmente debemos de guardarlo. La motivación lo tenemos que hacer con la motivación correcta. Si nos lo piden las autoridades, tenemos que hacerlo, pero no para levantarte el cuello
y decir, wow, mi fundación, mi iglesia, o yo estoy dando de comer, yo estoy dando tantos niños, estoy dando esto. Tengamos mucho cuidado, ¿no? Porque Jesús lo dijo, la motivación debe ser correcta haciéndolo para Jesús, para el Señor y no para los hombres, no buscando el aplauso de los hombres. Claramente Jesús nos dice aquí que esas buenas obras, que esas buenas obras, que esa justicia que nosotros hacemos, tiene una recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Porque Jesús dijo que todo lo que le damos al más pequeño de los que creen en Él, se lo estamos dando a Él y no quedaremos sin nuestra recompensa. El que da tan siquiera un vaso de agua fría al más pequeño de los que creen en Él, no quedará sin su recompensa. Hay una recompensa cada vez que ayudamos a un necesitado, que ministramos la palabra de Dios, le damos de comer a otro y que hacemos una buena obra. Hacemos nuestra justicia, que implica la justicia que buscamos de parte de Dios. Lo que Dios nos mande hacer, hacemos lo que es justo delante de Dios, entonces tendremos recompensas. Pero debemos guardar nuestro corazón de no hacerlo para ser vistos. Aunque lo publicamos, no es para que lo vean los demás y digan, wow, qué increíble, ¿no? El problema de hacer la justicia delante de los hombres está dentro del corazón. Porque lo que tú hagas puede ser que no es lo que tu corazón te está dictando. O sea, el ser reconocido para quedar bien ante los ojos de otros. Como los que cuando está el patrón o el jefe, trabajan para el ojo, sirven al ojo, pero no sirven de corazón. Y cuando está el jefe, le echan toda la enjundia, ¿no? Todo está calladitos, pero se va y el wiri, 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 y el comer, y el desayuno, y todo. Precisamente nuestra justicia debe de hacerse delante de los hombres, pero con una motivación correcta del corazón. Entonces, hagamos nuestra justicia. Demos de comer al que no tiene, de beber al que tiene sed. Ayudemos a los necesitados, sirvamos a Jesucristo, prediquemos y enseñemos la palabra, visitemos las cárceles, visitemos orfanatorios, asilos, hospitales, hagamos el bien, hagamos nuestra justicia sin importar si nos ven y sobre todo, no haciéndolo para que nos vean, sino para que Jesús lo vea. ¿Ok? Yo recuerdo una historia de uno de los grandes hombres en la fe que tenía niños y que él tenía personas que estaban muy ligadas a personas, o sea, con dinero. Y él oraba y le pedía a Dios que no tenían que comer esos niños y le decía, Señor, ya no tengo que darles de comer. Y él oraba y llegaban porque le pedían, le decían, George Muller, le decían, ¿qué es tu necesidad? Y él le decía, Dios la sabe. Y tenía muchos niños, no sé cuántos, y él no lo recuerdo. El chiste es que él oraba y cuando llegaban, ellos ponían en su corazón Dios el darles para que les diera de comer. Esa es la actitud que debemos de tener, que a pesar de que la gente sabe que hacemos labor social, que nuestro corazón esté enfocado a una buena actitud delante de Jesús, todo para Jesús. Y bueno, el día de hoy, gracias a Dios, pues Yolanda Rojas, misionera de Fundación Emanuel en el estado de Puebla, nos acompaña. Sí, amén. Amén. Pues un saludo para todos y un abrazo. Es para mí una gran oportunidad y bendición el poder participar en este tema tan importante que es la oración, y todo tiene un tiempo, todo tiene un motivo. Estamos pues
orando por los hijos y miren, estamos ahorita también estudiando y llevando a cabo lo que es estos versículos tan importantes que nos ayudan a saber por qué es lo que tenemos que orar y cómo tenemos que hacerlo. Vamos a continuar. La 43ª cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos. No hagas tocar trompetas delante de ti. En Mateo 6:2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Después decimos que nos guardamos de hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Nos dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti. ¿Qué significa esto de hacer tocar trompetas delante de ti? Esto viene de lo que hacían los fariseos. Cuando ellos querían dar algo a los pobres, acostumbraban a situarse en la esquina de una calle concurrida de Jerusalén y entonces hacían sonar una trompeta. Aunque su propósito era reunir a los necesitados para darles los regalos, al mismo tiempo daban a otros una buena oportunidad de ser testigos de sus buenas obras. El corazón de ellos no era correcto delante de Dios. Eso dice aquí, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas. A los fariseos les llama hipócritas. Dice, en las sinagogas y en las calles. ¿Por qué hacían estos comúnmente los fariseos en las sinagogas? Con eso llamaban a los pobres, pero sabemos que no hace falta llamar a los pobres. Sabemos en dónde están. Hay muchas ciudades perdidas, hay muchos lugares donde hay gente muy pobre. Ni siquiera hay que llamarlos, más bien tendríamos que ir hacia ellos. Y exactamente esta parte es muy interesante porque cuando hay algo que empieza a darse donde hay gente necesitada, ni siquiera tienes que tocar una campana, ni siquiera tienes que mandar a traerlos. ¿Cómo le hacen? Ellos mismos se avisan unos a otros y hasta corren para poder llegar y que les toque una bendición. Entonces, la palabra de Dios no se equivoca. Dice que no hay necesidad de ir a traerlos ni de ir a tocarles la puerta. Entre ellos mismos se avisan. Entre ellos mismos, pues se van a traer. Incluso hasta se llevan unos a otros. Entonces, bien dice la palabra de nuestro Dios, que no debes de tocar trompetas delante de ti. Dice, pero el sentido en el cual nos está hablando aquí es que no anunciemos ni publiquemos a los cuatro vientos las ayudas y las caridades que hacemos a los necesitados o lo que damos para la obra de Dios. No debemos presumir de las buenas obras que Dios nos permite hacer, porque si lo hacemos, perderemos nuestra recompensa de parte de Dios y solo tendremos como recompensa el efímero aplauso de la gente, porque aquí dice, de cierto os digo que ya tienes la recompensa. ¿Cuál es la alabanza de los hombres? Y los llama hipócritas. Hipócrita significa alguien que finge, alguien que pretende tener cualidades que no tiene, lo que no es, y eso es lo que el Señor Jesucristo nos está pidiendo, que no seamos hipócritas, que no aparentemos, que no hagamos pensar que tenemos cualidades que no tenemos. Y si no las tenemos, pues pedirlas a Dios por agradecimiento a Dios, por hacer lo que a Dios le agrada, por agradecer lo que Él está haciendo por nosotros. Dice aquí, y eso es lo que el Señor Jesucristo nos está pidiendo, que no seamos hipócritas, que si vamos a ayudar a alguien, lo hagamos desinteresadamente, no esperando nada de
de pago por la persona o a la persona que estemos ayudando. Lo hagamos sin anunciarlo, lo hagamos sin presumirlo, lo hagamos para Él, para el Todopoderoso, para el Dios que nos ayuda y el Dios que nos guarda, y no para la gente. ¿Hay alguna similitud con la forma en que algunos cristianos actúan el día de hoy? Claro que sí. Nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando los fariseos obraban de esta manera, ya tenían su recompensa. ¿Y cuál era su recompensa? Pues pensemos en lo que ellos buscaban. Ellos buscaban el reconocimiento, el aplauso de la gente. Que esto no nos haga buscar nosotros o hacer lo que hacemos, que no nos haga tener o buscar el reconocimiento o el aplauso de la gente. Esto lo tenemos que tener muy, muy presente. Al sonar la trompeta, todos acudían a presenciar su generosidad y precisamente esta era su recompensa. Sus limosnas, su ayuda a los pobres no era un asunto privado entre ellos y Dios. ¿Por qué? Pues porque lo hacían para que todo mundo los viera y para que hubiera un reconocimiento de la gente para ellos. Y también esto es muy importante porque en Mateo 6:3 dice que cuando tú des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y quiero hacer aquí un paréntesis, porque cuando tú das, en nuestro cerebro hay una producción de hormonas o de neurotransmisores. Estas hormonas o neurotransmisores son las llamadas hormonas de la felicidad, que es la serotonina, las prostaglandinas, las endorfinas, la oxitocina. ¿Y qué pasa cuando nosotros damos algo? Por eso la palabra de Dios dice que Dios no se queda con nada. Esto es muy interesante porque esto es desde el punto de vista, pues, estudios que se han realizado en el cerebro humano, es decir, desde el punto de vista científico. La hormona las hormonas de la felicidad se producen en nuestro cerebro y nos van a dar la oportunidad de que esas hormonas nos eviten enfermarnos. Esto es muy importante para que todos lo sepamos. ¿Por qué? Porque tú sientes, te da una sensación de bienestar, de paz, de gozo. Y recuerden que el reino de Dios exactamente no consiste en comida ni bebida, sino en paz, en gozo, en justicia. Y eso hace que si tú haces eso en tu vida, produces esas hormonas y eso te evita que tú te enfermes. Entonces, ahí la palabra de Dios se cumple cuando dice que Él no se queda con nada. Y esto nos invita también a que nosotros lo hagamos, pues ahí sin estarlo, que nos estén mirando, nosotros ya estamos teniendo de parte de Dios una bendición. Tú hazlo para pues darle gracias a Dios, para agradecer lo que Dios hace en nuestra vida, y Dios te va a dar a ti en salud, en alegría, en paz y en gozo. Yo creo que esto para nosotros pues nos tiene que pues impulsar, porque vamos a tener no nada más lo que aquí nos va a dar en la tierra, sino lo que nos va a dar allá en la eternidad. Por ello, entonces, tenemos que hacerlo con el motivo o con la motivación que Dios nos está indicando. Y dice aquí, y aquí tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos si ayudamos a los necesitados, ¿cuál es nuestro motivo? ¿Cuál es lo que te motiva? ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos para que nos vean? ¿Lo hacemos para que nos reconozcan? ¿Lo hacemos para que nos den las gracias? ¿Lo hacemos tal vez porque tenemos culpa, porque nos sentimos culpables, porque te sientes culpable y queremos recompensar nuestras malas acciones con buenas acciones? No. Cuando demos limosna, debemos hacerlo para Dios, agradecidos con Él. No demos limosna
para que nosotros seamos vistos. Claramente Jesús nos está diciendo, no hagas tocar trompetas delante de ti, no lo anuncies, no seas hipócrita, para que tengas recompensa de tu Padre que está en los cielos. Por ello, entonces, nosotros también muchas veces lo hacemos, ¿saben?, para poder manipular a otra gente, para que ellos nos agradezcan, para que ellos entonces puedan hacer lo que nosotros queramos cuando queramos. Por eso también es otra cosa la manipulación de la gente a través de las ayudas o de los apoyos que tú le das. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es lo que te va guiando? Entonces, si eso es lo que nos guía, pidámosle a Dios que nos ayude a cambiar verdaderamente, a ser diferentes. Adelante. Impresionante, impresionante, porque, bueno, si alguien es tacaño, se va a enfermar y va a gastar más el médico. Mejor da tu diezmo, da ofrenda, da limosna, y ya no gastas en doctores. Qué impresionante, de verdad que Dios lo hizo todo de manera increíble. Ahora puedes de pronto descubrir, con razón no me enfermo casi nunca, o con razón me enfermo a cada rato. Fíjense cómo la raíz de todos los males es el amor al dinero, y si amamos el dinero, pues no vamos a dar, y si damos lo vamos a hacer con la intención de recibir más o de recuperar. Vamos a la 44ª cosa. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Este viene ligado con lo que nos estaba compartiendo Yola. Dice Mateo 6:3, mas cuando tú des limosna, dice, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta. Y luego dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando comprendemos el corazón y el carácter de Jesús, que es manso y humilde de corazón, nuestra meta en la vida será hacer el bien sin esperar nada a cambio, dando la gloria en todo, única y exclusivamente a Jesucristo. Dar sin esperar nada a cambio. Eso trastorna el mundo, eso desequilibra todo el sistema en el cual vivimos, porque nadie da nada a cambio de nada. Eso es lo que todo mundo pues dice. Alguien que te da algo siempre está buscando conseguir algo, como nos decía Yola, pero cuando das sin esperar nada a cambio, entonces le estás dando toda la gloria a Jesucristo. Por eso Jesús dice, cuando tú des limosna, y nos lo dice personalmente, está hablando individualmente. Fíjense cómo empieza, no hagan su justicia, está hablando de que hacemos el ministerio de manera colectiva, tenemos que hacerlo en equipo, en grupos, pero cuando ya se trata de dar, dice individual, personal, no sepa tu izquierda, o sea, nos acaba de decir en el versículo 1, guárdense, hablando en plural, pero luego dice, cuando des limosna en el versículo 2, lo hace personal, individual. Luego en el versículo 3 lo reafirma, que en vez de estar anunciando, presumiendo y mostrando a la gente cuando damos limosna, nos dice, mas cuando tú des limosna, no dice si das limosna. Jesús da por hecho, da por sentado que vamos a dar limosna. Si tú no das limosna, pues estás desobedeciendo un mandamiento directo del Señor Jesucristo, porque dice, cuando pues des limosna. Ahora, ¿qué significa limosna? La Biblia enseña distintas clases de dar. Hay básicamente 4: diezmos, ofrendas, colectas y limosnas. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, el diezmo es el 10% de nuestros ingresos en efectivo y en especie.
y debe ser destinado para los misioneros, para el sustento de los que predican la palabra de Dios, para la evangelización, para alcanzar a otros para Cristo, para pagarle sueldo a los obreros. Lo tenemos que dar ¿dónde? O de quien recibimos nuestro alimento espiritual, siempre y cuando lo utilicen como manda la Biblia, porque si yo se lo voy a dar a alguien y ese lo va a usar para comprar cemento y para construir, ampliar su templo o construir un templo o comprar un terreno, no se lo doy. ¿Por qué? Porque el diezmo no es para construir, el diezmo es para que los siervos de Dios coman y vivan. Entonces el 10%, tengo 1,000 pesos, 100 pesos se lo tengo que dar a un siervo de Dios para que viva, no para que construya, sino para su sustento. Las ofrendas son un porcentaje del 10% o más aparte del diezmo, que eso lo damos a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, a los necesitados. Aquí ya estamos hablando de otros 100 pesos. Yo tengo que programar, tengo que orar para ver a quién le doy eso, cómo lo uso. La Biblia también habla de colectas, que es cuando hay alguna persona en necesidad, alguna crisis, cuando hay alguna situación de hambruna o algún desastre, y hacemos colectas, como cuando hubo una gran hambre en Jerusalén y los cristianos hicieron una gran colecta. Ahora, ¿qué es la limosna? La limosna es aquella cantidad inferior al 10%, inferior al diezmo. Por ejemplo, como les estaba diciendo, si yo recibo 1,000 pesos, 100 pesos equivaldría a diezmo, 100 pesos o más equivaldría a ofrenda, y 99, 90, 80 o 70 pesos equivaldría a limosna. Fíjense cómo Dios nos está enseñando aquí la escuela del dar. Sí, tenemos que ir aumentando. Aquí no está hablando del diezmo. El diezmo debe ser una cuestión de adoración pública, porque nos dice que nuestra limosna sea en secreto. El diezmo no debe ser en secreto, porque el diezmo es una expresión de amor a Dios. Tampoco la ofrenda debe ser secreta, porque la ofrenda debe de planearse y repartirse según el Espíritu Santo nos dirija, ¿no? Como en el mandamiento anterior, lo que hagas, alumbre tu luz, pero no para que los hombres te vean. No vas a poder impedir que te vean, pero tú en tu corazón sabes que no lo estás haciendo para que te vean. El diezmo y la ofrenda deben verse. Eso sí tiene que ser algo público, con la motivación correcta. Nosotros debemos ir creciendo, empezar con el diezmo y luego aumentar para dar ofrenda y planearlo. Tenemos que planificarlo. La limosna se trata de ese porcentaje inferior que Dios pone en nuestro corazón, sobre todo para darlo a personas que sabemos que en realidad lo necesitan, o que pueden ser mendigos en la calle, o personas en crisis, familias que estén atravesando una dificultad, etcétera. Es una buena práctica que tú apartes, no sé, el 5% o el 7% o el 9% de lo que ganas, y lo estés pues guardando allí y estés orando: Señor, ¿a quién ayudo? Muéstrame. Y de pronto Dios te muestra: mira, todo eso que has ahorrado durante 6 meses, dáselo, y te va a decir a quién. O puede ser que eso lo ahorres durante todo un año y hagas una comida para los niños de la calle o para la cárcel. También podemos planear esto. Conforme diezmamos, fíjate, Dios nos abunda para ofrendar. Cuando empezamos a ofrendar, Dios nos sobreabunda para que demos limosna, porque dice: no, pues a mí apenas si me alcanza, no me alcanza con lo que tengo. No te alcanza porque no diezmas. Empieza a diezmar y vas a ver que sí te va a alcanzar, y Dios te va a añadir para que ofrendes. Y cuando ofrendas, Dios te va a añadir para que des limosna, pero la limosna tiene que ser en secreto. Esto sí, sin que nadie lo sepa, ni siquiera la persona que recibe nuestra limosna. Tan en secreto debemos procurar dar la limosna que ni nuestra propia mano debe notarlo. Por ejemplo, tú ya llevas ahorrados 3, 4 meses del 5% o el 7% de lo que tú pues recibes cada mes, y de pronto te enteras de la necesidad que tiene alguien, alguna familia, algún hermano está pues pasando por algo, y lo puedes hacer es darlo a través de un tercero, ¿no? O sea, decirle: oye, mira,
llévale esto, pero no le digas que tú simplemente dile, ¿sabes qué? Jesucristo te manda esto. Esa es la limosna. Procuremos entonces ayudar a los necesitados así en secreto y con modestia, sin alarde, para que entonces, y cuando tú haces eso, nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompense público y nos da más para que sigamos dando más. Y oigan, qué descubrimiento tan maravilloso, para que nuestra salud se siga conservando más, no tengamos que estar gastando obligadamente en medicinas, porque cuando nos enfermamos gastamos mucho, pero si somos inteligentes, vamos a optar por obedecer a Cristo. El siguiente mandamiento es el 45, las cosas que mandó Jesús. No seas hipócrita cuando ores. Si no se escucha bien, por favor avísenos. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Otra vez Jesús nos dice, no dice, si oras, Él asume que vamos a orar. Es algo que tenemos que hacer todos los días y que tenemos que hacer siempre. Orar es una necesidad, es algo que es natural para el Hijo, es como la comida. Pero nos dice que cuando oremos, no seamos como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie para ser vistos de los hombres. Note que no está mal orar en público, no está mal orar de pie. El problema no es la oración en pie o en público. El problema es el orar para ser visto por los hombres. La oración es el privilegio más grande que tenemos como cristianos. Es la puerta al mundo sobrenatural y el medio para tener comunión íntima y personal con Dios. No la reduzcamos a un rito o ejercicio religioso por la hipocresía. ¿Hipocresía qué significa? Significa fingimiento, es un acto teatral, es mostrar cualidades que sabemos que no tenemos para impresionar a otros. La hipocresía es tal vez la plaga más grande que ha invadido la iglesia en lo que a la oración se refiere. Muchos, cuando oran, cambian la expresión de su rostro. Se les da, muchos cuando oran cambian la expresión de su rostro. ¿Qué es esto? Demudan su rostro, cambian el tono de su voz y fijen un tono melodramático y hasta parece que lloran. Pero en verdad todo es actuado y fingido. Lo hacen así para impresionar a los demás o porque así aprendieron y así creen que debemos ser. Pero Jesús enseñó que no debe de ser así, ¿no? Cuando, ¿qué te pasa? Y vienen con su cara, es que estoy ayunando y me ha costado mucho trabajo. Ya llevo 15 días, hermano, ¿no? O sea, hasta ponen su cara de afligido para que les pregunten. ¿Cómo saber si somos hipócritas o no al orar? Perdón. Escuche estas preguntas. ¿Oramos en público de la misma manera como oramos a solas cuando nadie nos oye? Esa es la primera. ¿El tono de nuestra voz es igual cuando oramos en público que cuando oramos a solas? Oh, Señor, te alabo, gloria a tu nombre, ¿no? Y en silencio, a solas no lo haces. Los gestos de nuestra cara y ademanes son los mismos cuando oramos a solas que cuando oramos en público. Si la respuesta es sí a cada pregunta, entonces no somos hipócritas. El asunto es este, no es que esté mal gritar y llorar y gemir cuando se ora, no. El asunto es, así lo hago a solas delante de Dios. Algunos parecen llorar y gemir, pero no lo sienten.
Hay muchos que oran de una manera muy efusiva y explosiva a solas y en público. Y así son genuinos. Pero también hay otros que a solas son unos y en público son otros. Eso es a lo que se refiere Jesús. Que seamos transparentes tal y como somos. Que no queramos impresionar a Dios ni a la gente. Que no seamos hipócritas. Que no finjamos una cualidad que no tenemos. Que no finjamos espiritualidad. Que no queramos impresionar a los que nos rodean. Y que no queramos ser vistos como personas muy espirituales. Como personas que oramos, ¿no? Para que sepan que estoy orando. Ahora, el asunto no es que esté mal palabras elaboradas como altísimo, enaltecido, majestuoso. El asunto es, ¿lloro así cuando estoy a solas? ¿Es la manera en cómo yo hablo con Dios cuando estoy a solas? El punto debemos tenerlo claro. Tenemos que ser tal y como somos, en público y a solas. Tenemos que ser transparentes, genuinos, sin caer en la hipocresía. Porque Jesús nos dice que cuando oremos, no seamos como los hipócritas, que no amemos el ser vistos por los hombres, porque si no, no vamos a tener nuestra recompensa de parte de Dios. La Escritura dice que si nos acercamos a Dios, debemos creer que nos recompensa y podemos perder la recompensa si somos hipócritas. No seamos hipócritas, pues, para no perder nuestra recompensa. Recuerdo que Alberto había comentado una vez, tenemos un amigo que pues es alemán y fue con su, no lo hables, yo lo digo, y lo voy a decir literal, no es cierto, y fue a la casa, lo llevó Jaime y yo vivía allá en Huastepec por ese rumbo. Y llegaron y pues bueno, yo estaba haciendo ese día cochinita que querían probarla, entonces mientras estaba en la cocina, pues estaban ellos hablando, ¿no? Llegó ahora sí que el pastor alemán, ¿no? Y se sienta y están ahí sentados y en eso mi hijo Aleph estaba al lado porque estaba sentadito como todo niño, ¿no? Tenía que 3, 4 años, no, como 4 años tenía. Y en eso él, pues le dice, pues vamos a orar, ¿no? Mientras estaban sirviendo, porque me estaban ayudando las demás, vamos a orar, ¿no? Y pues bueno, dice, pues ora tú, o sea, Alberto, y empieza a orar de manera muy rimbombante, ¿no? O sea, oh Señor, y gracias, y así, ¿no? Y Abraham, y se le quedó viendo y viendo, y cuando abre los ojos y termina, le dijo, papá, ¿por qué hablas así? Tan raro. Tan raro. Ahí Dios le reprendió porque era hipocresía lo que estaba haciendo. Quería quedar bien con el pastor alemán, ¿no? Sí. Quería, porque venía de Alemania, ¿no? Entonces nosotros los mexicanos cuando ahora pues es práctico, ¿no? Entonces no debemos de ser así, ¿ok? Debemos de ser genuinos, debemos de ser lo que somos. Si oramos así, oramos de una manera. Ahora, hay unos que oramos, por ejemplo, que oran en la madrugada y no pueden andar gritando, ¿verdad? Pero nuestra voz es fuerte. Entonces, no es porque sea hipocresía. Mira, el problema es que tú sabes y yo sé cuando es hipocresía. Tan fácil. No es que levantes o no levantes la voz, es en el corazón. El problema está en el corazón, el problema del hombre. Entonces, no seamos hipócritas cuando, oremos. Yolita. Amén. 46ª cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Entra en tu aposento cuando ores. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Otra vez Jesús lo hace personal, mas tú cuando ores, entra en tu aposento.
varias veces nos los está recalcando. Él quiere que nosotros tomemos en cuenta este consejo. Jesús dice, cuando ores, no si oras. Jesús dice, cuando ores, no si oras. Es decir, Jesús da por hecho que los discípulos, que los creyentes vamos a orar. Y esto también nos los ha mencionado varias veces. ¿Por qué lo repite y lo repite? Porque Él sabe que muchas veces somos olvidadizos. Él sabe que muchas veces lo pasamos por alto. Por ello, aquí nos está repitiendo varias veces que nosotros vamos a orar, tenemos que orar. Entra en tu aposento, dice. Debemos tener un aposento personal para orar, un lugar especial donde podamos cerrar la puerta para evitar interrupciones y ahí orar y derramar nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial, asegurando que nadie nos oiga y ni siquiera se entere de que estamos orando. Solamente es Dios y nosotros. Esa intimidad Dios quiere que la tengamos con Él, porque en ese tiempo que tengamos ese tipo de oración que Él nos está pidiendo, es cuando nosotros podemos derramar verdaderamente nuestro corazón, nuestras necesidades. Dice aquí, nuestro aposento debe ser ese lugar privado, ese lugar personal, donde podamos estar a solas con Dios. Ahora, no tiene que ser precisamente un cuarto o un lugar apartado o un lugar desierto, porque muchas veces ahora con las casas que tenemos o donde vivimos son pequeñas, en donde nuestras familias pues están cerca de nosotros y no podemos tener un cuarto personal o a solas, pero dice aquí, hay muchas opciones y alternativas para nuestro aposento, para el aposento personal. Un ejemplo que a mí me fascina es la madre de Juan Wesley. Tuvo que criar a todos sus hijos sola, pues quedó viuda y aún así todos los días apartaba un tiempo para orar a solas. Como eran tan pobres, todos vivían en un solo cuarto y esto a mí me conmovió mucho porque dice, pero ella se sentaba en un sillón, fíjense, y se tapaba la cara con el delantal y tenía su comunión privada con su Padre Celestial. Sus hijos pensaban que dormía o descansaba y no la molestaban porque ella se los había pedido. Y allí, en medio del bullicio de los niños y de la casa, ella estaba en su aposento personal. Ella estaba obedeciendo ese mandamiento que nos dejó Jesús. Entra en tu aposento. Entonces no es un lugar exactamente, no es un cuarto exactamente. Aquí nos muestra algo muy pues entendible. Ella ahí estando en medio de los niños, a lo mejor jugando, a lo mejor brincando, saltando de una silla a otra, de un sillón a otro, ella se tapaba su cabeza con el delantal y ahí ella oraba a Dios. Ahí ella entraba en su aposento para tener un encuentro con nuestro Dios. Esto a mí me fascinó porque digo, ¿cómo es posible que con tantos hijos y en un cuarto tan pequeño, pues eran demasiados los que estaban ahí? Ella podía encontrar ese aposento, ese lugar, ese momento, ese tiempo para estar con su Dios, con su Señor, para que pudiera tener ese encuentro personal con Él. Dice aquí, el aposento de unos puede ser el sanitario, ¿sí? Esta es otra de las cosas que a veces nosotros decimos, ¿cómo me voy a ir al sanitario a orar? Pues ahí puede ser en el lugar donde nadie te moleste. ¿Por qué? Pues porque saben que estás en el baño y dicen, pues ahí no voy a ir a molestarlo, no voy a ir a tocarle, oye, mira aquí, mira allá. Yo creo que es algo que en muchos
que tenemos mucha familia o que tienen muchas personas en su casa, este sería un lugar ideal. Claro que pues ese sanitario, pues trataríamos de que esté en las mejores condiciones, no de lujo, no, sino en buenas condiciones de, pues, de olor, de incluso de color de pintura. Esa es una de las cosas que podría ayudarnos. El otro dice, el de otros, la azotea, también, nada más tratar de que no sea en el rayo de sol, sino que sea muy temprano, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Dice, otros la azotea, como Pedro en Hechos capítulo 10, cuando él se subió a orar y pudo ver esa revelación de Dios. También dice, Jesús se iba a lugares desiertos y allí oraba. Entonces nosotros tenemos ejemplos, muchos ejemplos con los cuales nosotros podemos tomar, pues, para poderlos vivir. Dice, algunos, si tienen la bendición de tener un jardín, pues pueden hacer allí un espacio en el jardín o irse a una montaña o a un cerro. Esto también es otro consejo, otra forma que nosotros podemos buscar el poder entrar en tu aposento. Recordemos entonces que no es una habitación cerrada o no es un lugar especial que nadie tiene que entrar, que nadie tiene que estar. No, tu aposento es tu relación con Dios, llámese el lugar que sea, pero es que tú tienes que tener ese encuentro con Dios, es Dios y tú. Dice, pero tiene que ser un lugar tan personal y tan a la mano que yo pueda tener el acceso. Porque si buscas, por ejemplo, aquí el de la montaña o el del cerro, pero si la montaña o el cerro te quedan, no sé, a 2 o 3 horas, pues tampoco nos conviene, porque ese tiempo lo podemos, pues, ocupar o aprovechar, pues, en estar orando, y a lo mejor tenemos que ir en media hora de ir y media hora de regresar, pues ya es el caminar, ir orando, y el regresar, ir, también estar orando. Entonces dice aquí, los primeros cristianos en Hechos 1 y 2 oraban en el aposento alto de una casa. Era un cuarto en el segundo piso, destinado para ese fin, para orar, para leer la Biblia y para tener una reunión. Puede ser que para otros el correr por las calles o los campos constituyan su aposento. Hay quienes salen a correr y mientras van teniendo su intimidad con Dios, porque muchos dicen, no, puede ser que yo solamente tenga ese tiempo con Dios, esa intimidad con Dios y no hacer otra cosa. Pero si por alguna razón nosotros como madres de familia tienes que estar haciendo la comida, tienes que estar poniendo la ropa en la lavadora o doblando tu ropa y no te da tiempo porque tienes que ir a traer a los hijos a la escuela, porque tienes que ir a traer el mandado para que hagas la comida. Aún dice que ahí haciendo tu comida, doblando tu ropa, metiendo la ropa a la lavadora, ahí puedes estar orando y clamando a nuestro Dios para que Él te escuche, porque es una intimidad con Dios. Claro que, como decía anteriormente, mencionaba, tener el cuidado de no pensar o no, tener el cuidado de que nadie te oiga, para que no sea, como dice ahí, que nosotros lo hagamos para que los demás nos vean. Dice, puede ser que hace algunos años era extraño ver a una persona hablando sola por la calle, pero hoy en día con la tecnología y los celulares, las manos libres y todo lo que hay, no es extraño ver en la calle a alguien caminando o corriendo y hablando y hablando y hablando solo. Porque, ¿por qué? Porque uno sabe y uno supone que está hablando por teléfono. Y sí es cierto,
Nosotros ya no nos llama la atención. Antes sí, como que decíamos, ahora, ¿qué le pasa a esta persona? Pues que está loco, va hablando sola, va hablando solo. Pero no, ahora sí entendemos que casi siempre pensamos todos, es que va hablando con su teléfono inalámbrico. Igual, alguien puede usar su aposento mientras camina, pero está dedicado a Jesús. El aposento debe ser ese lugar personal en el cual oramos a Dios, pero que nadie sabe que lo estamos haciendo. Ese es exactamente ese aposento alto. En este tiempo de intimidad es que realmente conocemos a Dios y se compara en la Biblia a la intimidad conyugal y es la fuente de poder y crecimiento espiritual. Es decir, es cuando nosotros podemos tener esa intimidad verdaderamente con Dios, cuando nosotros podemos derramar nuestra alma, porque no esperemos tener necesidades que de verdad a veces cuando tenemos necesidad, no nos dicen ora. Nosotros por la necesidad que tenemos lo hacemos y lo hacemos con nuestro corazón, con nuestra alma, entregándole todo al Señor, pidiéndole con toda nuestra alma, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y nadie nos dice ora, y nadie nos dice entra a tu aposento, a veces hasta ahí en la cama, en donde estés, tú derramas tu corazón, derramas tu necesidad delante de Dios. Y cuando lo hacemos con un corazón verdaderamente convencido, hasta tu alma, hasta tu cuerpo descansa. Descansa porque nosotros sabemos en quién estamos confiando. Y eso es algo maravilloso porque cuando tú hablas con Dios, hasta tu alma puede estar tranquila y puede estar en paz, como decir, hágase tu voluntad, Señor. Lo que tú quieras, lo que tú hagas, eso es lo que yo voy a aceptar. Pero cuando lo hablamos, hay un descanso para nuestras almas, hay un reposo para nuestro ser. Ese tiempo, dice aquí, ese tiempo a solas con Dios, que Jesús pasaba todos los días en su aposento, que era un lugar desierto y apartado, era la fuente de su poder. Tenemos que tener un lugar, un espacio en el cual nosotros tenemos intimidad con Dios, porque esa es la fuente de nuestro poder. Es la única manera como nosotros podemos llegar a verdaderamente conocer a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, nosotros cuando oremos debemos entrar en ese aposento, como dice Jesús. Entra, cuando ores, entra en tu aposento y ahí, órale, derrámale a Dios tu corazón y Él, que en lo secreto te oye, te va a recompensar en público. Pues esta parte para mí que me tocó, para mí fue grande, maravillosa. 47ª cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Esto es muy interesante porque dice, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ora a tu Padre, dice aquí. No solamente la encomienda es personal, no solamente Jesús asume que sus discípulos van a orar, los creyentes, si son más creyentes, van a orar. Por eso dice, cuando ores, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que cuando estemos orando, ¿sí? No cuando puedas orar, cuando ores. Esto es lo que nos está haciendo el mandato. Mas tú estás haciendo lo personal y luego dice, ora a tu Padre
porque tenemos un Dios personal, un Dios individual, el Dios nuestro, el Dios mío. Abba, Padre, Abba, Papito, Papito mío, como le decía Jesús a su Padre. Ora a tu Padre. Él nos está dando la oportunidad de llamarlo Padre. ¡Cuánta bendición! Y no lo podemos entender y no lo valoramos. Abba, Padre, Abba, Papito, Papito mío. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? ¿Qué bendición estamos perdiendo? Nosotros tenemos esa oportunidad de llamarle Abba, Padre. Dice aquí, luego da una revelación maravillosa. Ora a tu Padre que está en secreto. El Espíritu Santo habló por Salomón al decir, Dios habita, dice aquí, Dios habita en la oscuridad. Dios habita en lo secreto. Y en lo secreto dijo también David, me has hecho comprender sabiduría. En ese lugar secreto que vemos y escuchamos la voz de Dios. En ese lugar secreto, ahí escuchamos la voz de Dios, ¿sí? En ese lugar. Y esta es la razón por la que muchos cristianos y muchos líderes y muchos siervos fracasan, o muchos cristianos, líderes y siervos triunfan. Entonces, ¿cuál es tu posición? ¿Quieres el fracaso o quieres el triunfo? Y no para que te vean, sino para que honres, para que honremos a nuestro Dios Todopoderoso. Noten lo que dice aquí, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay una recompensa pública cuando nosotros obedecemos este mandamiento del Señor Jesús. Ora a tu Padre que está en secreto. Aquí nos está dando una clave muy importante, porque dice que si oras en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Entonces quiere decir que nosotros busquemos una comunión con Dios verdaderamente, una comunión con Dios personalmente, ¿sí? Esto nos los está pidiendo, nos los está aconsejando porque vamos a tener gran bendición. Y si, aquí dice, y si esto lo invertimos y lo consideramos al revés, y si no oramos a nuestro Padre que está en secreto, nuestro Padre que ve en lo secreto, entonces nos avergonzará en público, ¿sí? Si esto lo convertimos al revés, es decir, si nosotros no oramos en secreto, entonces nos va a avergonzar en público. Muchos son avergonzados en público. Muchos son expuestos delante de la gente porque han descuidado su más alto llamamiento, que es el llamamiento a la oración en privado, en secreto, a solas. Es ahí cuando nosotros podemos incluso pues enseñar el cobre, enseñar todas nuestras maldades, nuestras desobediencias, porque muchas veces oramos en público, no vamos a decir todas las cosas que decimos y tenemos que ser pues francos, tenemos que ser transparentes. No vas a decir, ahí, Padre, ayúdame, porque hoy estuve viendo al esposo de la pastora, o Padre, por favor, ten misericordia de mí, porque hoy estuve pensando cosas con mi compañero. No lo hacemos, ¿verdad? Porque Dios sabe que tenemos que hablar a solas con Él, pedirle ayuda de cosas tremendas de nuestra vida. Y es ahí a solas cuando tú puedes decirle la verdad a Dios. Él lo sabe, Él lo conoce, por eso te aconseja, nos aconseja que lo busquemos a solas, en intimidad, en lo secreto. Aquí dice, lo más importante en la vida cristiana es la oración. Y lo hemos escuchado, y lo hemos vivido, y lo hemos tenido por experiencia, que aun cuando pedimos y las cosas que pedimos no nos las concede, Dios nos fortalece.
Dios nos ayuda a aceptar lo que Dios quiere que vivamos en nuestra vida, porque todas las cosas las tiene Él bajo su control. Todas las cosas Él las permite para hacer algo en nuestra vida. Por eso dice aquí, pero tiene que ser esa oración a solas, esa oración en intimidad, esa oración en privado, esa oración de la cual no se hace alarde, de la cual nadie conoce, de la cual nadie sabe, porque esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, que eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Tenemos la maravillosa bendición de que ahora nosotros somos los que podemos tener una comunicación con nuestro Dios y a través de nuestro amado Cristo Jesús. Conocer a Dios, la vida eterna, es la meta de Dios para nuestras vidas. Es el propósito de Dios por el cual fuimos creados. Conocer a Dios, debemos vivir para conocerle. Esa es la vida eterna, que conozcan al Padre. Esa es la vida eterna que nosotros debemos de perseguir, que nosotros tenemos que anhelar con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y dice aquí, y tenemos que nosotros invertir tiempo para estar a solas en secreto con el Padre, porque esa es la razón por la cual fuimos salvados. Y esa es la razón de la eternidad. Esa es la eternidad. Conocer a Dios, conocer al Padre, conocer a Jesús. Porque recordemos que la ley nos lleva a Jesucristo y Jesucristo nos lleva al Padre. El tiempo de Jesucristo puede ser que termine cuando nosotros lo conozcamos y podamos pues tener un encuentro personal con Cristo. Pero cuando Cristo nos lleva a Dios, ese es para eternidad, porque esa es también una de las metas, que nosotros podamos conocer al Dios eterno, al que es, al que será y al que ha de venir. Dice aquí, si yo descuido lo más importante de la vida cristiana, entonces voy a sufrir las consecuencias, voy a terminar cayendo. Jesús dijo, el que me oye estas palabras y las hace, si yo pongo en práctica esto que estoy oyendo, voy entonces a tener éxito en la vida. Pero si no pongo en práctica estas palabras que estamos oyendo, entonces no vamos nosotros a tener éxito en la vida. Entonces, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces, voy a fracasar en la vida y esa es la razón del fracaso de muchos, que no tienen un tiempo de intimidad a solas con Dios. Entonces, ora a tu Padre que está en secreto para que no fracases. Y si tú no oras en lo secreto, si no quieres que te vean todos, entonces Dios nos va a hacer fracasar delante de todos. Así como el esposo debe tener intimidad con la esposa y nadie se tiene por qué enterar y no tiene por qué andar haciendo alarde, ni tiene por qué andar divulgando lo que hizo, ni a qué horas lo hizo, ni cómo lo hizo con su esposa en la intimidad, de igual manera debe ser nuestra oración a solas. Nadie se debe enterar. Esto es maravilloso. Si Dios nos da la oportunidad de tener una intimidad con Dios, vamos a aprovecharla. Vamos a ponerla en práctica. Esa intimidad con Dios, yo creo que es la palabra que más debemos de guardar, porque en lo íntimo con Dios, lo que tú hablas con Dios, lo que tú le dices a Dios, lo que tú le confiesas a Dios, nadie lo va a saber. Así sea lo más terrible, lo más horrible, Él no lo va a divulgar, mas sin embargo lo va a usar para que vayamos siendo cada vez limpios y esas cargas y esas luchas cada vez sean menos. Por ello, cuando ponemos nuestro corazón, cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios, nosotros descansamos, nuestra alma
tiene esa paz. Y todo eso nos va a ir ayudando poco a poco para que podamos avanzar en las cosas de Dios. Vamos con la 48ª cosa que mandó Jesús. Mateo 6:7 dice, y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas significa inútiles, sin sentido, sin sentir, vacías, superficiales. Jesús no está prohibiendo que hagamos la misma petición varias veces. Muchos, por no entender esto, se privan de insistir pidiéndole a Dios una y otra vez por lo que necesitan. Jesús mismo, vamos a ver varios ejemplos de muchas repeticiones en oración. Lo que está diciendo aquí Cristo es vanas repeticiones, no que no repitamos. Jesús mismo, cuando oró, cuando estaba en agonía en el huerto de Getsemaní, repitió 3 veces la misma oración, la misma petición. Pablo, cuando estaba en angustia y estaba en esa lucha espiritual, él 3 veces le pidió también al Señor que lo librara, que le quitara ese aguijón que había en su carne. Los primeros cristianos, cuando Pedro estaba preso y a punto de ser ejecutado, hacían sin cesar oración a Dios por él. Y obviamente que lo que estaban pidiendo era lo mismo, ¿no? Líbralo, sácalo de la cárcel, tal vez con distintas palabras. Señor, haz un milagro, sácalo, pero estaban pidiendo exactamente lo mismo. Entonces, no está diciendo que no repitamos la misma petición. Debemos ser como Jacob, que luchó contra el ángel y su petición era, no te dejaré si no me bendices. Jacob se aferró, perseveró y repitió la misma petición. Jesús mismo dijo, ¿cómo no Dios hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Haciendo referencia a esa viuda que le hacía una petición al juez injusto, hazme justicia de mi adversario. Y la repetía una y otra y otra y otra vez esa misma petición, hazme justicia de mi adversario. Porque era una petición que no era vana, era una petición que tenía sentido, era una petición digna, era una petición válida. El asunto aquí no es la repetición, sino que la clave está en lo que Jesús dijo. No usen vanas repeticiones cuando oren. Nos advierte aquí Jesús de las repeticiones vanas, de las repeticiones inútiles, de las repeticiones sin sentido de hablar por hablar. ¿Cuáles son esas vanas repeticiones? Pues aquí caben los rezos, que son repeticiones de oraciones que alguien más hizo y que otros repiten y ni siquiera entienden lo que dicen, o las repiten pensando que si las repiten muchas veces, entonces serán oídas sus oraciones. Por ejemplo, muchos repiten una y otra vez el Padre Nuestro, que es la oración más maravillosa que existe y de la cual nos va a compartir, bueno, vamos a compartir al final, para pues cerrar con pues broche de oro esta enseñanza, pero aun cuando es la oración más maravillosa que existe, podemos descubrir que ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie en todo el Nuevo Testamento, ni siquiera en el libro de los Hechos, repitieron al pie de la letra el Padre Nuestro, porque Jesús no nos dio el Padre Nuestro para repetirlo como pericos, sino que más bien nos lo dio como un modelo. Entonces, los rezos no los debemos utilizar. Nosotros no debemos rezar, debemos orar, tenemos que hablar con Dios, platicar con Dios, orar a Dios, no rezar a Dios. Los rezos son vanas repeticiones. También son vanas repeticiones las letanías, que son ciertas frases religiosas
que se repiten una y otra y otra y otra vez, como lo que hacen a veces en los sepelios, ¿verdad? Que están repite y repite palabras que no tienen ningún sentido ni tienen que ver nada, pues simplemente están repite, repite, repite. También las vanas repeticiones son aquellas muletillas, aquellas frases que se repiten por repetir, por ejemplo, y miren, sin afán de ofender a nadie, sin la intención de lastimar a nadie. Hay algunos que cuando oran repiten una frase, por ejemplo, Padre bendito, y empiezan a hablar y dicen, gracias por este día, Padre bendito, te pido por mi hijo, Padre bendito, te pido que me guardes, Padre bendito, y repiten Padre bendito o Padre santo o Padre celestial después de cada frase, una y otra y otra y otra vez. A veces hay quienes usan en el nombre de Jesús, y eso se puede también volver una muletilla, que después de cada frase, en el nombre de Jesús, y después en el nombre de Jesús. A veces son palabras sin pensar o hablar por hablar por hablar. Eso es debido a que hay quienes creen que si no hablan, no están orando. Pero también en silencio enseñó Jesucristo que podemos orar. Entonces, debemos nosotros incluso escucharnos cuando oramos y evitar repetir mucho algo que no tiene, vaya, no tiene relación pues con lo que estamos orando. Cada vez más nuestra oración debe convertirse en una conversación porque estamos hablando con nuestro amoroso Padre Celestial. El asunto real aquí es que cuando oremos, hablemos con Dios, platiquemos con Él. Y cuando tú platicas con un amigo, con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con alguien con quien tienes amistad, pues no estás, repite y repite y repite el nombre de la otra persona, o sea, tú no le dices, oye, Juan, fíjate que pues ayer fui de compras, Juan, y pues después fui por el mandado, Juan, y pues uno de mis hijos se enfermó, Juan, y estar repitiendo su nombre, eso se puede pues volver como que una costumbre y lo podemos volver una vana repetición. Ahora, cuando están enamorados, pues el novio, la novia, pues el nombre del novio y de la novia es lo más dulce que hay, ¿verdad? Entonces, repite su nombre porque cada vez que lo dice siente bonito, porque lo ama y la ama, pero no todo el tiempo lo está repite. Entonces sí, se vale repetir el nombre de Dios varias veces, pero que sea porque lo amamos, porque estamos enamorados de Él, no porque inconscientemente ya tenemos que llenar una frase tras otra con eso, que se puede volver una vana repetición. No debemos hacer vanas repeticiones creyendo que por repetir mucho algo Dios nos va a escuchar, porque Dios nos escucha desde antes de que saquemos alguna palabra por nuestra boca, porque dice la Escritura que antes de que la palabra esté en nuestros labios, Dios ya la sabe. No usemos, pues, vanas repeticiones cuando oramos. Vamos ahora a la 49ª cosa. Adelante, Yola. Dice Mateo 6:8, dice, no se hagan pues semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. No se hagan semejantes a los gentiles. Esta parte a mí me llama mucho la atención porque dice que sabe Él las cosas de las cuales nosotros tenemos necesidad. Entonces, lo único que Él quiere es escucharlas de nuestra boca, pero Él sabe todas las cosas, de todo lo que nosotros tenemos necesidad, Él lo sabe. Dice aquí cuando se refiere a los gentiles, se está refiriendo a los que no conocen a Dios, a los que no están en un pacto con Dios.
En estos tiempos se refería a los que no eran judíos en esos tiempos, pero ahora dice aquí, se refería a los que no eran judíos en ese tiempo. En el Nuevo Testamento se refiere a todos aquellos que no han recibido a Cristo, que no son salvos, que no tienen un pacto con Dios. Los cristianos tenemos que ser diferentes a los demás, porque somos nuevas criaturas y pertenecemos a un nuevo reino. La motivación del que no conoce a Dios siempre es egoísta y centrada en sí mismo. Siempre los que no conocen de Dios piden para sus deleites, para sus alegrías, para su buena vida. Por eso dice que es egoísta, siempre piensa en sí mismo. Y eso es lo que no debemos hacer nosotros. No debemos usar la oración de esa manera, como una vía de escape para salir de nuestros problemas nada más, buscando solo nuestro propio beneficio, sino que debemos utilizar la oración como un medio para conocer más a Dios y tener comunión y compañerismo con Él. Yo creo que aquí Dios nos está dando una oportunidad, un camino, porque dice que Él tiene comunión, quiere tener una comunión con nosotros, es algo unido, es algo junto a, dice aquí, compañeros, quiere que seamos compañeros, tengamos compañerismo con Él. Yo creo que esto es algo maravilloso, porque tú con un compañero tienes confianza, tienes seguridad, sabes que en cualquier momento Él te puede ayudar. Un compañero materialmente, pues este compañero que aquí nos está ofreciendo ser Él, yo creo que es el mejor compañero que podemos tener, porque no nada más vamos a tener seguridad, vamos a tener una confianza plena en que Él nos va a ayudar cuando nosotros necesitemos. Dice, este mandamiento viene del versículo anterior, orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos. No nos hagamos pues semejantes a los que no conocen a Dios, porque ellos piensan que si le piden a Dios algo una y otra vez, entonces van a ser oídos, como si Dios fuera un ogro, como si fuera un tirano, o que no quiere escuchar, o no quiere responder. Pero después que lo molestamos mucho, dice, está bien, te voy a dar lo que me pides. Cansado y hastiado de nuestras repeticiones. No, no es así. Dios nos ama profundamente. Dios es nuestro Padre amoroso y ya sabe lo que necesitamos antes de que nosotros lo pidamos. Ahora, si Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, ¿por qué entonces tenemos que orar? Esa es una pregunta que ha intrigado a muchos. Fíjense, si Dios ya sabe lo que necesito, ¿por qué no simplemente me lo da? Y ya, si Él ya lo sabe. La razón es que el Padre ha puesto leyes y normas espirituales a las que Él mismo se sujeta, porque Dios es un Dios de orden. Por ejemplo, Dios ha establecido que el sol salga todos los días, que la luna se ponga todos los días, que la tierra gire alrededor de su eje y alrededor del sol. La traslación y la rotación son estatutos que Dios ha establecido y Él es el único que los puede alterar. Con respecto a la oración, Él estableció que para darnos lo que necesitamos debemos de pedírselo en oración. Él estableció la oración como el medio de comunicación entre la tierra y el cielo. Dios sabe lo que necesitamos, pero Él estableció un principio al darle voluntad al hombre y toda la autoridad sobre la tierra, y esa voluntad Dios la respeta.
Sin embargo, cuando Dios sabe que necesitamos algo, Él mismo es quien nos insiste, quien a través de su Espíritu Santo y de las circunstancias y de las palabras de Dios nos insta, nos unge, nos constriñe, nos convence para que nosotros le pidamos en oración lo que Él quiere darnos y es su voluntad. Entonces, si nosotros tenemos y sabemos que tenemos un Dios de orden y nosotros decimos, pero si Él ya sabe lo que yo necesito, pues ya que me lo dé, ¿cuál es el problema? Él conoce mis necesidades, Él sabe antes de que yo se lo pida, pero como Él es un Dios de orden y Él estableció todo en orden, hay un orden que dice que nosotros lo tenemos que pedir en oración. Por ello, aún sabiendo Él lo que ya necesitamos, Él necesita que tú lo hagas ¿para qué? Para que no le demostremos, porque a Dios no le podemos demostrar nada, Él ya lo sabe todo, sino Él conozca que lo estamos obedeciendo. Y dice, para que entonces nosotros al pedir, le demos a Dios la autoridad para que intervenga y nos conceda lo que le pedimos, que Él sabe que necesitamos y que Él mismo puso en nuestra mente y corazón pedirle, ¿sí? Porque recordemos que si nosotros estamos orando, rogando, suplicando, Él lo hace porque en nosotros todo lo bueno proviene del Padre, todo lo bueno viene de Él. Entonces hasta el que nosotros oremos, el que nosotros le pidamos, viene de parte de Él, porque aquí hasta nos lo dice, porque Él pone en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, pedirle. Dice, eso no significa que podamos atar las manos de Dios, como algunos malinterpretan, de que si no le pido, estoy atando las manos de Dios. Más bien, si no le pido algo a Dios y Dios sabe que lo necesito, entonces Dios va a convencernos de que lo pidamos o lo va a hacer a través de otros y en última instancia Dios va a intervenir. De una manera o de otra, Dios nos va a escuchar, Dios nos va a oír y si es su voluntad, nos los va a dar. ¿Por qué? Porque eso también es importante, que nosotros a veces pedimos y pensamos, me lo va a dar porque yo lo estoy pidiendo a Dios, me lo va a dar porque yo se lo estoy pidiendo con todo mi corazón, pero Él sabe más que de lo que nosotros tenemos necesidad. Y si no nos los da, es porque eso nos va a causar otras cosas u otros problemas mayores. Dice, pero el orden natural es que nosotros pidamos, porque al pedirle, nosotros a Dios es una manifestación de fe, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no solamente es una manifestación de fe, sino de obediencia, porque nosotros acabamos de leer que Dios estableció que nosotros le pidamos a Él orando. Y si nosotros lo pedimos orando, es que también estamos manifestando nuestra fe y también nuestra obediencia. Dice, y la manera en cómo le demostramos a Dios que tenemos fe es orando. Demostrar nuestra fe a Dios es orar a Dios, es orando a Dios, platicando con Dios. Entonces, ya que Dios quiere que nosotros ejercitemos nuestra fe, entonces debemos orar, debemos pedirle, porque el justo vivirá por la fe. Y al nosotros pedirle a Dios, estamos ejercitando nuestra fe. Y Dios responde a esa fe y nos galardona, nos recompensa al contestar nuestras oraciones. Maravilloso es nuestro Dios. Él quiere que tengamos una comunicación con Él. Él quiere que tengamos una intimidad con Él. Creamos que a través de la oración, que a través de orar, de estar con Él, Dios va a darnos conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Adelante. Sí,
Pues bien, vamos entonces con la 50ª cosa, con la 50ª cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Empieza. Ahorita que terminemos, así es. Sí. Oren así. Oren así, Padre nuestro. Esta es la oración que el mismo Jesucristo les mostró, les enseñó, les dijo a sus discípulos. Después de mandar que oremos y entremos a nuestro aposento, cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre que está en secreto, y de decirnos que no usemos vanas repeticiones como los que no conocen a Dios, que no nos hagamos como ellos, porque nuestro amoroso Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Antes de que le pidamos, nos dice, ustedes pues orarán así. Y dice literalmente así en Mateo 6, 9, 15. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Qué maravilloso. Esta es la oración que el mismo Cristo Jesús nos puso como ejemplo. En ella podemos tener una petición para nuestro Dios de todo lo que nos hace falta, porque dice que ni siquiera nos preocupemos de lo que comeremos o qué vestiremos, porque dice que ni aún los pajarillos, ni aún ellos que no trabajan, ahora sí, no les falta nada, no les falta. Entonces, aquí en esta hermosa oración, no solamente le pedimos que nos dé nuestro pan, que nos perdone nuestras ofensas, que nos dé la oportunidad de perdonar también a los que nos ofenden. Dice aquí, porque si perdonáis a los hombres, y dice literalmente, en Mateo 6, 9, como ya leímos, el Padre Nuestro. Esta oración que es maravillosa porque yo no creo que haya una oración más perfecta que esta. Ha sido malentendida por siglos. Jesús no la enseñó para que la repitiéramos como pericos, ¿verdad? Para estar allí, repite, 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 sino que nos la enseñó como un modelo a incluir en nuestras oraciones. Ni él ni sus apóstoles pues oraron con esas palabras exactas, más bien nos lo dio como un modelo que debemos incluir y pedir en nuestras oraciones. En Juan 17, que está registrada la oración de Jesús por sus discípulos, vemos reflejado este modelo del Padre Nuestro. En Hechos capítulos 2 y 4, cuando los apóstoles oran, podemos ver esta oración reflejada. También en Efesios y en Colosenses capítulo 1, allí Pablo se echa una oración bien larga. Efesios capítulo 1, 2 y 3 es una oración larga. Y en esa oración podemos ver nosotros reflejado el Padre Nuestro. Igual no exactamente en el mismo orden y no con las mismas palabras, pero el modelo está allí. Y eso es lo que tenemos que aprender cuando el mandamiento que nos da Cristo es oren así, Padre Nuestro. Esta oración, pues, es un modelo, pero es importante conocer cuál es el corazón de este modelo, porque es a veces desconcertante que termina la oración con una advertencia. Después de que dice, oran así, entonces da una conclusión y dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas,
tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Entonces, si yo no he perdonado, si yo tengo amargura, raíz de amargura, si yo estoy resentido, si yo no he perdonado en mi corazón a cualquiera que me haya ofendido o que haya pecado contra mí, entonces mis oraciones no van a ser oídas. Lo está diciendo Jesús acá. Hay un canto hermoso que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. La oración, que es el privilegio más grande que tenemos como pues seres humanos en el planeta Tierra, y el arma más poderosa que existe, está condicionada a que nuestro corazón esté limpio delante de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si hay un resentimiento, si hay un rencor, si hay una queja, si hay allí odio, pues eso impide que nuestra oración sea efectiva. Y miren, no es coincidencia que este sea el 50º mandamiento. El año 50 para los judíos, y esto lo puede corroborar en el libro de Levíticos y Números principalmente, era el año del jubileo, el año del perdón, el año de la restauración, el año en que todas las cosas volvían a su dueño original. Por ejemplo, yo recibí en herencia una casa, ¿no? Cuando se repartió la tierra, pero pues tuve deudas, hubo un huracán, hubo pues pérdidas, y a los 10 años pues me veo en necesidad de vender mi casa para que yo pueda pues vivir y poner otro negocio. Entonces esa casa se la vendo a otro, pero esa venta únicamente era por 40 años. El nuevo dueño tenía que desocupar a los 40 años, porque yo ya llevaba 10 años ocupándola, y a los 40 años me la tenía que regresar gratis. Entonces, si la casa, pues supongamos, la casa cuesta 5 millones, pero faltan 40 años, nada más la puedo pues yo vender en 40 millones. Y si de pronto, pues, perdón, en 4 millones, si es que vale 5, y digo, para redondear, ¿no? O si vale 500,000, cada año, cada 10 años, pues iba devaluándose el precio de la casa. Si yo vendía mi casa a los 40 años, pues la tenía que vender en 100,000, aun cuando costara 500,000, porque era por 50 años. Y cuando se cumplían los 50 años, a quien se la vendí me la tenía que regresar, y todos los bienes y las posesiones y las tierras y todo volvía a su estado original. Dios hizo esto para pues proteger a los hijos y a los nietos, a las siguientes generaciones. Entonces, ese año se empezaba otra vez desde cero. Esta oración debe ser del mismo modo. Cada vez que oramos debería ser un nuevo inicio. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Él renueva su misericordia. Él vuelve a empezar cada día. Cada día deberíamos así empezar otra vez un nuevo inicio, una nueva oportunidad, y es la oración con lo que deberíamos iniciar nuestro día. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, porque por más que yo ore correctamente, si no tengo el corazón limpio, mi oración no va a ser efectiva. Esta oración está basada pues y centrada en el perdón, porque gracias a que hemos sido perdonados, podemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Por eso es que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento dice, de la manera que Cristo nos perdonó, perdonen ustedes también a otros. Tenlo presente siempre, porque cada vez que Jesús habló sobre la oración, habló sobre el perdón. En esta oración hay 7 peticiones. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas y no nos metas en tentación y líbranos del mal. 7 peticiones. Hay quienes
cuando empiezan a orar empiezan pidiendo perdón. No, el orden es como nos lo dio el Señor Jesucristo. Funciona mejor porque somos sus hijos. O sea, si uno de tus hijos llega de la escuela con un reporte porque se portó mal, tuvo mala pues conducta, pues tú no vas y ya es la hora de que coman, pues primero comen y después tratan eso. O sea, somos hijos de Dios. Entonces, es un modelo. Esas 7 peticiones debemos incluirlas cada vez que oramos. Además, establece que nuestra oración debería iniciar santificando el nombre del Padre, adorándolo. Yo a veces cometo el error de que cuando oro, empiezo a Dios dándole gracias. Yo estoy muy agradecido con Dios y todo lo que hago lo hago porque estoy agradecido con Él. Pero no dice aquí Jesús cuando Él enseña, Él no dice, cuando oren, digan gracias Padre por este nuevo día o gracias. La acción de gracias tiene su lugar en la oración y en esta oración, en este modelo que nos enseñó Cristo está hasta el final. Y es interesante que a veces cuando perdemos esto de vista, lo pasamos por alto. A mí me hizo la observación nuestro amado hermano Raúl Rodríguez, el que nos tiene con la boca abierta y calladitos porque es nuestro dentista. Me dijo, oye, pues si Jesús dijo que cuando oremos, empecemos orando, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, o empecemos, en otras palabras dichas, santificando el nombre del Padre, adorándolo, porque la mayoría de los pastores y la mayoría de los cristianos, cuando empiezan a orar, empiezan con cualquier otra cosa, menos adorando al Padre, y es cierto. Desde allí, pues yo soy consciente de que cada vez que ore, tengo que obedecer a Cristo que dijo, cuando oren, oren así, Padre nuestro. Y las oraciones de Pablo, las oraciones de Pedro, las oraciones de los apóstoles, empiezan santificando a Dios, adorándolo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, eso debe ser algo que rija, que sea la constante en la oración de todos los cristianos. A partir de allí, de ese pues comentario que muy acertadamente hizo Raúl, me he pues fijado en la oración de muchos y el 90% no empieza santificando el nombre del Padre. Entonces, yo pienso que mientras mejor obedezcamos, pues vamos a tener mucho más resultados y mucho más frutos. Entonces, debemos empezar siempre santificando su nombre, adorándolo, bendiciéndolo, diciéndolo que lo amamos porque es bueno, porque es santo, porque es justo. Recuerden que la única virtud de Dios que se repite 3 veces y que está en varias partes de la Biblia es la santidad, santo, santo, santo. Y hay ángeles, millones de ángeles que día y noche sin cesar, día y noche sin parar, están postrados delante del trono y están únicamente santificando el nombre del Padre. Santo, santo, santo eres tú, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir. Santo, 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 sin cesar. Entonces, no se nos olvide eso. Después, ya que santificamos el nombre de Dios, debemos pedirle que venga su reino de justicia, paz, gozo y poder en el Espíritu Santo. Luego, que se haga su voluntad, la voluntad de Dios que está escrita, sea hecha en nuestras vidas.
Luego, que Dios provea nuestras necesidades. Si hay que, pues, pedirle por lo que nos falta, que perdone nuestros pecados, que nos guarde de la tentación y que nos libre del mal. Y debemos terminar alabándolo y reconociendo su señorío, poder y gloria. Dicho sea de paso, la palabra alabar, como tal así, alabar, no existe en el, en el idioma hebreo. En los Salmos, en la versión 1909 y en versiones anteriores a la Reina Valera 1909, incluso en el latín, cada vez que aparece en tu Biblia, en mi Biblia, alabanza, alabar, en el original es dar gracias. Solamente que se le puso alabar o se tradujo como alabar porque esa acción de gracias en hebreo tiene una connotación de regocijo, de júbilo, de como de fiesta, ¿no? O sea, dale gracias y es allí se puede incluir música, pero no necesariamente. Entonces, ese regocijo con el cual das gracias es lo que conocemos como alabanza. Y siempre, terminamos ya con esto, debemos recordar que así como Dios nos ha perdonado, nosotros también debemos perdonar, porque si tenemos acceso a Dios y podemos orar, es porque hemos sido perdonados. Esta es la oración, este es el modelo, esta es la forma como debemos orar al dirigirnos a nuestro Padre amoroso, bueno, poderoso, misericordioso y santo. Oremos así. Entonces, démosle a Dios gracias por este tiempo maravilloso que nos ha dado y acabemos obedeciendo este 50º mandamiento. Padre bendito, Padre santo, bendecimos tu nombre, santificamos tu nombre, declaramos que tú eres el Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir. Magnificamos y honramos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por esta bendición que nos has dado de poder congregarnos. Gracias por la vida de Yola. Gracias por lo que podemos aprender los unos de los otros, por esta inmensa bendición que todo lo que hemos escuchado lo pongamos en práctica si no lo estamos haciendo, o lo sigamos practicando si ya lo estamos haciendo, o lo volvamos a hacer si lo estábamos haciendo y lo hemos dejado de hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y nos vemos a las 6 de la tarde. Nos va a compartir nuestra hermana Yola y sé que vamos a ser inmensamente bendecidos. Yola, siempre que pues oímos, Dios nos bendice mucho con lo que pues Dios te ha dado. Entonces nos vemos a las 6 si Dios quiere. Hasta luego.